Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. En el Génesis, nosotros encontramos maravillosamente que Dios crea al mundo y termina con la obra más maravillosa de todas, ¿no? El hombre. Y al hombre lo crea con un gran propósito en mente, que sea feliz, ¿no? Lo bendice, multiplíquense, eh, construyan la tierra, etcétera, ¿no? Y nos da todo lo que está en la creación para disfrute de nosotros. Sin embargo, luego que el hombre comete el pecado, tiene una quiebra en sí mismo porque ya se siente desnudo, ¿no? De un mal que ha hecho. Entonces, esa felicidad que Dios nos había dado desde un principio, eh, nosotros la perdemos de visión y empezamos a centrar la felicidad ya no en ese interior nuestro, donde estaba esa gracia, sino en las cosas, ¿no? Y por eso es que a veces confundimos que la felicidad la vamos a tener en tener una compañera, tener hijos, tener casa, carros, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es cierto que esas nos dan un goce también, ¿no? Y es correcto, pues, que podamos tener cosas materiales para nuestro disfrute. El asunto va que a veces nosotros nos apegamos tanto a estas cosas que perdemos de vista que la felicidad está en esa paz interior que todos nosotros eh, deberíamos buscar y que la obtenemos cuando nosotros permanecemos en Cristo, especialmente en la Eucaristía, en su principal, digamos, en el sacramento por excelencia que nos ha dejado. Entonces, en el transcurso de nuestra vida, a veces hasta de niños, nosotros hemos tenido tristezas y sufrimientos, muchos de los cuales eh, han quedado ocultos, algunos de ellos en nuestro subconsciente, o los llevamos de una manera viva, como una carne abierta de una herida y como que va sangrando. Y nuestra vida se convierte en amargura, en tristeza. Y a veces, claro, con algunas alegrías que vamos teniendo en la vida, surgen esas heridas ya en la edad joven, en la edad adulta, y vamos lastimando a otras personas. Ya sea que esas heridas fueron causadas eh, dentro del hogar, por un papá, un padrastro, una madre que abandonó a sus hijos, ¿no? Un novio que nos que engañó a la novia, que solamente fue para un uso, para usarla para sus fines de sexualidad, una sexualidad desordenada. Y todo eso pues quiebra en nosotros esa paz interior con la cual Dios nos diseñó desde un principio. Y nosotros reaccionamos también muchas veces, no solo con otras personas, también hiriéndolas, llevando, haciendo largo, ¿no? Ese dolor, sino que vamos hiriéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, en una violación es muy doloroso, muy triste, y hay muchas personas que comentan que empiezan a culparse a sí misma como si esa persona hubiera sido la causante de que se realice esa violación. Y así en la vida nos vamos llenando de esa amargura y vamos cometiendo pecado contra otras personas y también a veces contra nosotros mismos, autoculpándonos, ¿no? Entonces, y no vamos tomando pues conciencia del daño y del pecado, y un pecado que nos va sumiendo en un dolor, en una tristeza, y nos lleva también a perder la vida eterna. Ahora, muchas, eh, muchos dolores, muchos sufrimientos, o a veces pecados como que no los consideramos. Por ejemplo, si nos regimos exclusivamente al Antiguo Testamento y vemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, dice, no matarás, no robarás, pero ahí no hace mucha referencia, digamos, a cuando hieres a una persona, cuando la lastimas con palabras, cuando a un hijo, a una esposa, por ejemplo, le dices que no sirve para nada, que es una bruta, un bruto, pero matas la psicología, la autoestima de esa persona y esa persona luego va creando un resentimiento
no solo hacia quien le dijo esas palabras destructivas, sino también hacia uno mismo, porque uno se cree, pues eso, un bueno para nada, un inútil, ¿no? Y así vamos y no damos cuenta de que estamos en esa tristeza, en ese dolor. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice algo muy bonito, que a veces nosotros no reconocemos esas tristezas, ese pecado. El pecado que nos lleva a cometer no acciones negativas contra otros y contra nosotros mismos. Abro cita, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y a veces estamos así, que decimos que no tenemos pecado, que decimos que estamos bien, y sin embargo no estamos bien, estamos en una tiniebla, en una tristeza, y eso nos va abriendo un dolor. Ahora, Dios, Cristo, nuestro Señor, ha proveído sacramentos, y uno de estos maravilloso es el de la reconciliación o de la confesión, ¿no? Y cuántos de nosotros, eh, ya sea de una manera continua, frecuente o después de muchos años, hemos realizado una buena confesión, ¿no? Con acto de contrición, un buen examen de conciencia, que es lo más recomendable. Luego de realizada la misma, viendo la paternidad, a veces con que nos trata el sacerdote, eh, sentimos una, un alivio, un cerrar esas heridas, una alegría, un gozo, un sentirse libre de esas tristezas, de esos dolores, de ese mal que hemos cometido, ¿no? Y porque podemos tener muchas cosas, pero a veces no llevamos esa paz en el corazón. Y eso Cristo lo notó. Cristo lo notó y lo primero que empezó a hacer antes de sanar físicamente, ¿no? Iba sanando el corazón de las personas. Iba a tener un conflicto con los maestros de la ley, los fariseos, cuando él perdona los pecados, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 8, del versículo 1 en adelante, ¿no? Recordemos aquel hombre que meten por un techo, que lo bajan, y Jesús le perdona sus pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos empezaron a murmurar, pero ¿cómo es posible que este hombre esté perdonando pecados? Solo puede perdonarlos Dios. No, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y luego que sanó el alma, el corazón de la persona, ya hace la sanación del cuerpo. Sí, porque a muchos podemos reconocer en nuestra vida em, que a veces andamos mal de de una determinada parte de nuestro cuerpo y no echamos a ver que son consecuencias también de nuestros pecados morales o espirituales. Recordemos a David, al rey David, por ejemplo, ¿no? Que mandó a la guerra a Urías, el esposo de Betsabé, y los mandó al frente, ¿no? En el punto más álgido del conflicto bélico, y murió, ¿no? Eso fue premeditado, prácticamente un asesinato, y con Betsabé pues tuvo adulterio, y como causa de estos pecados, ¿no? Le sobrevino la muerte de este primer hijo, y luego la guerra fratricida ahí que entre los mismos hijos de David. Y entonces se paga el pecado, ¿no? Y parte de este pecado lo pagamos acá, y otros pues tenemos que purificar el alma antes de llegar al cielo, si es que morimos en una gracia suficiente como para llegar al cielo, o si no, pues ya sabemos que lo pagaremos con el infierno. Entonces, pues se pagan el pecado, tiene su paga el pecado, como nos va a decir la carta a los romanos. Eh, y entonces, eh, la confesión como sacramento, muchas veces nosotros no acudimos a él por cuestiones de que no hemos llegado a conocer suficientemente la Biblia.
que es un don que el Señor nos ha regalado para que hagamos uso frecuente de él y vayamos purificando, limpiando nuestra alma para llevar nuestra vida en gracia de Dios. Y esa gracia nos da un goce, una satisfacción y podemos relacionarnos bien con nosotros mismos y con nuestros prójimos, porque tenemos la paz que Cristo nos da. Ahora, también tenemos un problema, porque este problema de la catequesis no solamente es en la parroquia, en la diócesis, también en el hogar. Los padres no están suficientemente formados y no quieren formarse a sí mismos. No nos estamos dando tiempo para la lectura bíblica, para la oración, para ir dominicalmente, sino todos los días, a misa. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos las maravillas que Dios nos ha puesto y que nos ha revelado en su iglesia y por la iglesia a través de las escrituras? Ahora, obviamente, también tenemos un inconveniente, algo serio, el poco tiempo que a veces encontramos en algunas diócesis, que es poco, pues, el tiempo que se le dedica a la confesión, ¿no? Es como que si fuera el patito feo, ¿no? De los sacramentos, lamentablemente. A veces, de una manera muy, pero muy estratégica, los sacerdotes se ponen de acuerdo y durante la misa, cuando está llena el templo, ¿no? De personas que ofrecen el sacramento de la reconciliación y se aprovecha, llama el alma a estar en paz con uno mismo, pero eso no se da en todos los lugares, en todas las diócesis, pero se necesita. Entonces ahí hay estos problemas de por qué pues no tenemos esta frecuencia de este maravilloso sacramento. Ahora, ¿nos vamos a confesar directamente con Dios o con un sacerdote? ¿Por qué tengo que confesarme con un hombre? Así lo dicen muchos, ¿no? Así lo dicen muchos. Así lo hemos escuchado, incluso en nuestra iglesia católica. Y ¿y por qué se da? Justamente por lo que hemos estado explicando, ¿no? Las, la poca catequesis, la poca formación, tanto en la iglesia doméstica como en la iglesia universal, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, etcétera. Es más, algunos toman este texto bíblico para decir que no es necesario confesarse con un sacerdote, sino directamente con Dios. Entonces vamos a analizarlo esto, si está bien o está fuera de contexto. Y se refiere a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que continúa en relación al anterior que hemos leído. Abro cita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, de este versículo, muchos dicen, no es necesario. Si confesamos nuestros pecados, aquí hay una coma, Él es fiel, Dios, ¿no? Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Bien, vamos a analizar esto y con ustedes aquí, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún católico se deje llevar por vientos de doctrinas falsas. Bien, entonces vamos a analizar si es así, ¿no? Si es directamente con Dios. O tenemos que hacerlo con un sacerdote. Bien, si nosotros continuamos, ¿no? A la primera carta de Juan del capítulo 1, pues pasemos al segundo capítulo de la primera misma carta de Juan. Versículo 1. Abro cita. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Cierro cita. Entonces, si pecamos, dice, ¿no? Tenemos un abogado, tenemos un defensor, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, pareciera así que uno lee el versículo 9
del primer capítulo de esta primera carta de Juan, pareciera que nosotros tendríamos que confesar nuestros pecados en nuestro cuarto, en cualquier lugar, ¿no? Directamente con Dios. Pero vamos a ver el contexto. Si no, este texto fuera el contexto, crearía un pretexto para yo no confesarme con un sacerdote. Bien. Y recordemos que el hombre necesita cuestiones de tipo material, ¿no? Necesita tocar, necesita ver, necesita oír. Y a veces creemos y podríamos hasta obligar a Dios a que nos perdone nuestros pecados y, y salir libres, 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 sin digamos, sin ningún acto así que tengamos que hacer luego de contrición o de reparación, perdón, de reparación. Eh, claro, Cristo ya pagó todas nuestras culpas, ¿no? Y como vamos a ver en un momentito más. Entonces, ahora tenemos que ver el contexto. ¿En qué momento Jesús aboga por nosotros? Claro, Él ya está en el cielo y todo lo que nosotros le pidamos, Él puede interceder y abogar para que se nos dé incluso el perdón. Pero hay que ver cómo es que Jesucristo estructuró, dio forma a, a este medio de la confesión, de cómo nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Bien, entonces nosotros vayámonos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Ubiquémonos, Cristo ha sido condenado, está crucificado, tiene a dos criminales a cada lado también crucificados, ¿no? Todo el mundo lo está insultando, hasta estos mismos delincuentes. Y vamos a ver que uno de ellos, ¿no? En estas horas de dolor, en estas horas que está purgando sus maldades, está recibiendo una catequesis, una evangelización del mismo Dios, del mismo Cristo, ¿no? Y Cristo está eh, perdonando los pecados de todas estas personas, ¿no? Y Jesús va a decir, eh, Lucas 23:34, abro cita. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cierro cita. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí está Cristo abogando por nosotros en la cruz. Está derramando su sangre y va a morir, ¿no? Él muere y resucita. El día tercero, día domingo, primer día de la semana en que todo lo hace nuevo, ¿no? Que recrea al ser humano y toda la creación, ese mismo día se presenta ante los apóstoles y les va a transferir este don maravilloso de perdonar pecados, ¿no? Recordemos ahí en Mateo capítulo 8, capítulo 9, ¿no? Versículo 1 en adelante, que los fariseos, los maestros de la ley, van a sorprenderse de que Cristo perdone pecados, ¿no? Y luego hace el milagro, lo sana, y van a decir ahí, las personas jamás se ha visto cosas maravillosas, jamás se ha visto, ¿no? Que los hombres perdonen pecados, ¿no? Eso es lo que la gente creía. Recordemos, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, entonces, ese domingo, ya Cristo ha derramado su sangre, ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. Ese día va a transferir este don de la reconciliación a sus apóstoles. Vayamos a Juan capítulo 20 del versículo 21 al versículo 23. Abro cita. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La segunda persona de la Trinidad, hagamos un paréntesis aquí, nos está trayendo la paz. Ya ha muerto, ahora resucitado y nos va a dar la paz. Vamos a ver cómo nos la va a dar la paz, ¿no? Y aquí la va a compartir con el Padre, la primera persona de la Trinidad. Como el Padre, sigamos, como el Padre me envió a mí, ¿no? Me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Aquí hagamos un alto.
El Padre lo envió a Cristo a salvar a la humanidad, a liberarla de la tristeza y del pecado, ¿no? Va a traer esa paz, nos va a traer esa paz del pecado, ¿no? Y ahora va a enviar a los apóstoles, ¿no? Que son sus embajadores aquí en la tierra. Los va a enviar de la misma manera como el Padre lo envió a él, a perdonar, a salvar. O sea, ya está haciendo esa transferencia. Vamos al versículo 22. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Y también detengamos. No, sopla, que es el símbolo del Espíritu Santo, o sea, para que lo que es espiritual, que no se ve, lo perciban de alguna manera nuestros sentidos. Por eso decíamos antes que nosotros queremos tocar, ver, oler, para eh, conocer mejor las realidades. Entonces Cristo de alguna manera nos está acercando a esas realidades espirituales, el Espíritu Santo. Entonces los está llenando ya a los apóstoles del Espíritu Santo para que puedan cumplir esa misión a la que Él los está enviado apóstol, ¿no? Continuemos versículo 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes con el Espíritu Santo para que perdonen los pecados, ¿no? O los retengan. Van a ser jueces los apóstoles y sus sucesores, ¿no? En determinado momento, para el bien del alma de la persona, de repente se necesita todavía retener esos pecados, quizás para que hagan todavía ciertas enmiendas en la vida. Pero aquí tenemos cómo Cristo está instituyendo, cómo está fundando el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, algo sagrado y para un bien nuestro, para traernos esa paz que el pecado, las tristezas, ¿no? De la vida nos van llenando de amargura y nos autoculpamos o herimos a otras personas. Maravilloso. Pero ahora también, para entender mejor todavía este sentido de la confesión, hay que verlo a Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, como un cordero. Recordemos ahí que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, en los días, en el momento que se está por confesar, por bautizar, eh, Juan lo ve bajar y señalándolo a Jesús, va a decir, abro cita, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, el Cordero, ¿no? Por eso nosotros lo vemos ahí en una forma de sacrificio. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué Cordero? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, que era una sombra, era el tipo, ¿no? Un modelo de lo que posteriormente iba a ser la perfección, es en el Evangelio. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, cordero, y cuando la persona no tenía mucho dinero, sacrificaba tortolitas, palomitas, 2 palomitas, ¿no? Entonces, Cristo viene a ser ese cordero, por eso lo vemos derramar su sangre. Y en el Antiguo Testamento se sacrificaba, se mataban a un cordero y esa sangre servía para purificar a la persona. Vamos al libro de Levítico en el capítulo 5, del versículo 5 en adelante hasta el 10, para entender qué es esto del cordero y por qué Cristo tuvo que hacer este también sacrificio en la cruz. Si alguien, repetimos, Levítico capítulo 5, versículo 5. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, pecados, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote
practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Pasemos al versículo 10. Y cuando la persona era pobre, aquí en un altito, la persona era pobre, dijimos que si no podía pues sacrificar un cordero, etcétera, lo podía hacer pues con palomas o tórtolas. Y este es el caso de alguna persona así pobre. Después, continuemos, después hará con la segunda paloma un holocausto conforme al ritual. De esta manera, el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por el pecado que cometió y así será perdonado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, Levítico capítulo 5, recuerden, Levítico capítulo 5, ¿no? Notamos, pues, que antes, en el Antiguo Testamento, se previó que era un sacerdote el que tenía que realizar el sacrificio de un animal, de un cordero, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo sacrificaba, era acto por el cual, a través del sacerdote, Dios perdonaba los pecados. Bien, entonces aquí vemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Muere en la cruz y apenas resucitado nos viene a dar la paz a nuestras almas, ¿no? Transfiriendo a los sacerdotes, dándoles este don maravilloso de perdonar pecados. Entonces, aquí están las bases bíblicas del perdón de pecados a través de un embajador del Señor que es un sacerdote. Ahora, sí ha habido práctica, ya desde el primer siglo, ya en los tiempos apostólicos, ya se realizaba la confesión de pecados. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 19, versículo 18, vamos a encontrar, y esto era una confesión pública todavía, no como ya de un tiempo a esta parte, se pasó a hacer una confesión más privada, a veces porque algunos pecados eran escandalosos y pues era mejor necesario la intimidad y evitar el escándalo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en Hechos capítulo 19, versículo 18, encontramos, abrimos cita y vemos lo siguiente. Muchos de los que habían abrazado la fe vinieron a confesar abiertamente sus prácticas. Cierro cita. Bien, muchos habían brujos, magos que practicaban pues la magia negra, la magia blanca, la magia de todo color, y venían a practicar, a confesar sus pecados, y luego quemaban esos libros, ¿no? Libros de magia que tenían y que eran costosísimos. Entonces ya desde los tiempos apostólicos ya vemos la confesión de pecados. Y ahora la iglesia ha mantenido esta hermosa tradición escrita, ¿no? Y que la ha ido conservando en el seno de ella misma. Y la seguimos practicando como un regalo. Bien, entonces la confesión ante un sacerdote, ahí está. Recordemos también, para fortalecer un poco más el tema, ahí en Lucas capítulo 17, ¿no? En nuestra Biblia lo encontramos, cuando 10 leprosos van donde Cristo a pedir que los sane, y Jesús los envía a los sacerdotes, ¿no? Y mientras iban de camino a los sacerdotes, pues quedaron sanos. El sacerdocio a Jesucristo lo está validando, ¿no? Lo está validando. Va a ser medio para que las personas se sanen de sus pecados y no solamente de sus enfermedades. Bien, entonces ahí tenemos este medio maravilloso de sanación de nuestra alma. ¿Vamos a estar tristes? ¿Vamos a andar sufrientes? No, bueno, sí, el pecado nos aleja de la humanidad, a los leprosos los alejaba de la sociedad y a veces nosotros nos vamos alejando no solo de la sociedad, sino también de Dios. Cada vez que nosotros cometemos pecado y mientras más lo vamos haciendo, más nos vamos alejando de Dios. Dejamos de asistir a la misa, dejamos de asistir a los sacramentos, empezamos a criticar a la iglesia, a sus sacerdotes. Luego, si vemos a un laico que trata de ser mejor en la vida, hasta lo empezamos a señalar. Míralo, es un hipócrita, ¿no? Y empiezan a señalarle sus defectos. ¿Quién no va a tener defectos? Todos tenemos.
Y si vamos heridos en el alma, infligiéndonos a nosotros mismos autoacusaciones, a veces porque alguien nos hirió y nos consideramos mm, torpes, nos consideramos buenos para nada, unos inútiles, nos desvalorizamos como persona, ya sea porque hubo una violación que sufrimos, un engaño que sufrimos de la pareja y empezamos a culparnos. El papá o la mamá que nos abandonó desde niños y creemos que como niños, como ya adultos no valimos nada. No, no nos culpemos. Eh, y si hemos caído en este error, en este pecado, de estar autohiriéndonos a nosotros mismos o hiriendo a otras personas, eh, Cristo nos ha dejado a través de sus apóstoles, sacerdotes, este don maravilloso del perdón. Cristo nos dejó la paz. En Juan 14:27, maravillosamente ya se va adelantando a este don de la paz y el perdón que nos da a través de la confesión. Juan 14:27, les dejo la paz, les doy mi paz. Con la paz de Cristo Jesús, no los dejo para que sigamos eh, maravillosamente viviendo en paz con Dios, a reconciliarnos con Dios, a reconciliarnos con nosotros mismos y con quienes hemos herido. La paz del Señor los guarde.